Y empezamos el capítulo 5, más o menos el año 5 de los 15 años de Keep Coding, que fue cuando empezó la bola, o más bien lo que hemos llamado el primer bootcamp, ¿no? El Startup Engineering Bootcamp, que era nuestro bootcamp. Habíamos estado en Nueva York, habíamos conocido este formato, ¿no? Que nací en 2012 en Nueva York, que eran los bootcamps, una formación muy intensiva para crear desarrolladores de software o coders, ¿no? Que es más un coder que un desarrollador de software, lo que hacían muy rápidamente con la carencia brutal que había de profesionales en el mundo, y en Nueva York empezaba este formato con este nombre, haciendo sugerencia o remitiéndose un poco al formato bootcamp del ejército, ¿no? Es muy intensivo. La instrucción militar. Exactamente, sí. Muy rápido. Y nos quedamos ahí con el nombre, regresamos, la experiencia de Telefónica estaba pasando, la cabeza de Fernando hervía con la necesidad de una formación más completa que los fines de semana, y fue un día que nos sentamos en el despacho de nuestra oficina, ya teníamos oficina para entonces, y dibujaste en la pared que teníamos ahí para escribir la famosa bola con los módulos que veías necesario para que un profesional pudiera entrar en una startup y aportar desarrollando software, desarrollando productos desde el día 1. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, todo esto surgió durante el proyecto Talento, donde me di cuenta que hacía falta esta visión más en plan big picture, más del sistema y no de las piezas. Y todo cristalizó así un poco en mi cabeza cuando leí un artículo del fundador de una empresa que por aquel entonces estaba muy de moda, que tú lo conociste en Silicon Valley, el fundador de Evernote, ¿te acuerdas? Sí. Y él contaba algo que yo no lo había visto nunca. Él contaba cuál era el papel que representaba a nivel de negocio cada uno de los componentes de Evernote. Y Evernote tenía los componentes típicos de todo producto de software moderno. Tiene un backend, un cliente web, un cliente iOS, un cliente Android y un cliente desktop. Y los clientes me refiero aquí a las personas, que terminaban usando cada uno de estos, eran totalmente distintos. Era parte como de un pipeline, que entran por la web y los que de verdad se quedan, se van a iOS, se van sobre todo a iOS y al desktop, especialmente el Mac, que eran los que pagaban más, y por lo tanto las diferentes partes tenían que ser construidas de forma específica. La web tiene que ser para captar los clientes móviles, tienen que ser para retener el heavy user. Entonces yo empecé a darle vuelta y dije, esto hay que enseñarlo, esta gente tiene que saberlo, porque las startups en las que van a trabajar siguen el mismo patrón. Entonces pillé la libreta, hice un esquema que todo Dios lo conocía dentro del equipo como la bola. Hasta hoy es un esquema que aparece un montón de veces, y en base a esos esquemas empezamos a crear el contenido que enseñase cada uno de estos componentes, y me di cuenta que los teníamos prácticamente todos. Y hacíamos cursos de fin de semana, no solo de iOS, se hacía de Android, se hacía de web, se hacía de Git, un montón de otras cosas. Entonces pillamos básicamente lo que ya teníamos, creamos componentes nuevos y creamos una estructura para componerlo de una manera que fuera una escalera así de crecimiento lo más suave posible. Luego nos dimos cuenta que de suave no tenía nada. Y hicimos lanzamos el primer bootcamp. Y la fecha de inicio era febrero, creo que el 22, y en este mes pusimos 25 alumnos, y consideramos que era nuestro límite también, porque era una primera experiencia. Y fue todo muy rápido y en un momento muy desafiante también empresarialmente, ¿no? Los otros formatos habían multiplicado, pero eran formatos muy cortos, generaba mucho más trabajo, ya necesitábamos un equipo para manejar y necesitábamos un producto más sólido también para sostener esta infraestructura. Y fue un poco de esos momentos milagrosos, literalmente, donde en un mes pusimos 25 alumnos en el primer bootcamp, que se llamaba Startup Engineering Bootcamp, porque tu visión era de crear ingenieros de software, no solo de formato y que sepan, ¿no?, crear lo que necesita una startup. Y que fueran de verdad útiles en las startups. Y así metimos a esas 25 personas en un autobús en plena Castellana. Fuimos a una bodega en Toledo. Que no tenían ni idea dónde iban, era todo sorpresa. Era todo sorpresa, lo único que tenían era la referencia del punto de encuentro, que era en plena Castellana. Los pusimos en un autobús, fuimos a una bodega en Toledo,
para hacer nuestro primero kickoff, porque éramos conscientes que en un formato largo, fue ahí que decidimos que no sería presencial, fue cuando dimos el salto definitivo al modelo en remoto, en directo, pero queríamos conocernos, ¿no? Y fuimos ahí, fue del camarero aquel que nos ha divertido a todos, y conseguimos el efecto que queríamos, que era hacer piña, ¿no? Del grupo. Y fue un grupo espectacular, y más espectacular la salida laboral. Yo recuerdo que el chat que usábamos del grupo, a partir del tercer mes, empezaban a como palomitas, he encontrado un trabajo, yo he encontrado trabajo, y yo creo que de 3 a 6 meses, sin exagerar, los 25 alumnos encontraron trabajo. Tamaña era, por un lado, la demanda del mercado laboral, pero también cómo el formato diseñado encajaba a las necesidades de las empresas. Fue espectacular las primeras ediciones, ¿no? Y la felicidad de la gente. Hemos visto casos de transformación. Fue las primeras veces que hemos visto transformación profesional, porque en los cursos de fin de semana eran ya en su mayoría desarrolladores, ingenieros, o sea, ganaban una skill nueva, estaban muy felices. Pero ahí en este grupo había DJs, había personas que en su juventud le había gustado la tecnología, pero realmente no habían podido desarrollarse. Y todos esos se transformaron en 3, 4, 5, 6 meses, no más de 6 meses en aquel momento, entraron en muy buenos puestos, y desde entonces siguen trabajando con software, que eso es importante también, ¿no? Que no fue simplemente un... Entonces, un saludo a todo aquel grupo, porque fue fantástico. Y si os acordáis del camarero, pues ponernos ahí en los comentarios. Sí, me acuerdo, estaba con el camarero loco del kickoff de Toledo. Y así fue que nació nuestros bootcamps, pioneros en España. O sea, paralelo a nosotros, había Ironhack empezando, nosotros ya llevamos 2 o 3 años con tecnología, y así empezó y así se multiplicó, y ya contaremos en otro episodio.